se lo va a dar Jorge después. Gracias. Buen día. Qué gusto estar con profesionales de recursos humanos. A mí siempre me ha encantado trabajar con quien piensa en la gente, porque hay quien piensa en las máquinas, hay quien piensa en las leyes, y lo dice un abogado. Soy abogado de origen, pero desde un inicio yo siempre pensé en que para cambiar el mundo hay que cambiar a las personas. Ya todo lo demás son herramientas, y esta ponencia la titulé Seguridad y la persona, porque ya tiene bastantes años que me dedico a temas de seguridad, antes pública, ahora privada, pero siempre regreso a lo que la mayoría de ustedes hacen: cómo se siente la persona, qué la motiva, qué la puede hacer tomar o no determinadas conductas. Yo divido mi trayectoria en 3 vidas. A mis 50 años digo, y voy en mi tercera vida por empezar mi cuarta. La primera fue la academia. Yo siempre pensé que iba a ser un científico social, me fui a hacer un doctorado y leía de día y de noche sobre comportamiento humano. Y luego me pasó lo que probablemente le ha pasado a muchos de ustedes: decir, está increíble la teoría y escribir y a veces hasta dar clases, es muy estimulante, pero no estás transformando nada desde la academia. Puede ser que sí estés formando gente y lo que quieras, pero la realidad y la academia muchas veces tienen un abismo en medio, y a mí me empezó a preocupar mucho eso, de decir, se está desperdiciando cantidad de gente que es muy metódica y muy comprometida, porque se quedan en la comodidad de la academia, en sus congresos donde nada más sus propios colegas se leen, se escuchan, y nadie va a hablarle al oído a los altos funcionarios, a los gobernadores, etcétera. Y ahí es donde en algún momento dije, puede ser un gran desperdicio seguir criticando lo que hacen gobiernos y organizaciones a distancia. Y en ese momento corté esa etapa de mi vida que te deja mucho método y es sano, pero quizá me seguí de largo. Y entonces ahora sí entro a la realidad. Fui servidor público, estuve en Gobernación, en la Comisión Nacional de Seguridad, en la Secretaría de Seguridad Pública, y ahí sí son los guamazos. Ahí sí ves a la gente que toma decisiones en caliente, que probablemente no tienen a un académico cerca, yo el colado, y dicen, mira, esta sí es la realidad, donde la gente se dispara, donde la gente acaba en prisión, la gente muere intentando cosas. Sí me tocó ser asesor de Genaro García Luna, entonces vi cosas muy feas de cerca, pero que al mismo tiempo estás ahí como encapsulado, es decir, no puedo hablar casi con nadie de lo que se está haciendo desde el gobierno federal, pero hay muchos errores, hay mucha gente subida en sus ladrillos con sus aspiraciones personales. Y en algún momento, por más estimulante que es el servicio público, porque de verdad ahí hay un sentido de trascendencia, de lo que voy a hablar mucho aquí, me fui a la iniciativa privada. Llevo 10 años en el sector de la seguridad privada, pero en algún momento me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que hacía en la seguridad pública y lo mismo que estaba buscando en la academia, que era transformar personas, transformar cultura en las organizaciones, y de eso les voy a hablar. Entonces, voy a partir de una realidad que estamos viviendo en México. Hace un momento dijeron desde hace 15 años, no, la inseguridad en México existe desde siempre. México nunca ha sido un país seguro, y si me voy un siglo hacia atrás o 5 siglos hacia atrás, siempre la gente ha vivido con temor a que le sucedan gran cantidad de cosas. Solo que se ha normalizado de una u otra forma, y si yo les pregunto a ustedes directamente, ¿cuántos son responsables de temas de seguridad? No veo muchas manos levantadas, pero si les digo una. ¿Pero cuántos son responsables de formar personas? Ya veo muchas más. Y pareciera como si fueran 2 temas separados, y en realidad son temas muy cercanos. Porque la inseguridad en México, muchos
quieren encasillarla nada más a el enfrentamiento entre grupos delictivos, ya se agarraron en un espacio público y le tocó a inocentes, etcétera. Pero detrás de estos grupos criminales, o antes de que estas personas se volvieran criminales de este calibre, pues muchos fueron estudiantes, muchos fueron empresarios, fueron vecinos, fueron amigos de ustedes. Y todo lo que fueron viviendo sobre la marcha los fue llevando a en algún momento decidir armarse y organizar a otros armados para empezar a controlar algún negocio. Y entonces, sin tener que ponerte en una lógica demasiado compleja de causalidad, de decir, ¿y en dónde tuve que ver? Pues en todos lados, porque así como ahorita en el descanso ustedes salieron a hacer networking y todos hablando con todos nos estamos educando y formando de forma permanente, y eso nos va a llevar a ser más delincuentes o menos delincuentes. Yo sé que es un tema hasta delicado, porque a todos nos encantaría decir, no, los delincuentes están por allá. Y si tuviéramos una máquina los podríamos identificar y meter a todos a prisión, como han intentado en algunos lados, y el resto seríamos felices y tranquilos, y eso es algo totalmente falso. Así como cierta película dice ahí, toda la escala de grises en temas delictivos y de inseguridad es lo mismo. Ninguno somos blancas palomitas, ninguno está totalmente en el negro. Hasta el peor criminal a veces es hasta un buen padre de familia, un buen esposo, un buen amigo, pero sobre todo el resto de la población nos estamos moviendo día con día, un día un poco más hacia lo gris, un poco más hacia lo blanco, y esa va a ser la historia de nuestras vidas. Entonces, si viviéramos en una sociedad de esas antiguas donde al primer error ya te fuiste a la guillotina, probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya no tendríamos cabeza, ¿sí? Porque todos hemos cruzado una línea en algún momento o lo vamos a hacer, y eso tiene que ver mucho con el contexto. Entonces no podemos quedar en esta versión dicotómica de que la sociedad somos los buenos y los malos, y a ver cuando llega un buen gobernante que le dé con todo a los malos. No va por ahí. Y entonces la pendiente delictiva, es un término de criminólogos, pues empiezas poco a poco, te vas probando, mira si pude engañar a alguien, si pude hacer un pequeño fraude, y en la medida en que te vas sintiendo cómodo, lo vas escalando, a menos que tú mismo te frenes o tu entorno te frene. Piensen un segundo, si ustedes se pusieran muy ambiciosos porque quieren hacerse de una fortuna en poco tiempo, ¿quién cercano de ustedes los frenaría? ¿Quién los haría entrar en razón? Y van a ver que hay varias personas por ahí que probablemente les pondrían un hasta aquí. Y ustedes mismos son esas personas para mucha gente, ¿sí? Entonces, hablar de seguridad hace no mucho era esa versión que para mí me parece totalmente obsoleta de decir gente con armas largas y vehículos blindados y bóvedas, como si viviéramos en la Edad Media, donde tienes que construir una fortaleza y listo, los enemigos se van a quedar afuera y los que estamos dentro vivimos seguros. Y me atrevo a decir que en la mayoría de las empresas en las que ustedes trabajan están teniendo mermas ocasionadas por actos delictivos cometidos por gente que ustedes mismos contrataron, por proveedores que ustedes mismos firmaron contratos con ustedes, por sus mismos clientes, y no lo están viendo. Y probablemente el área de seguridad sigue pensando en registrar quién entró y quién salió, y no volteó a ver donde de verdad están pasando cosas que al rato va a hacer que esta misma gente vaya y lo replique en otros lados a mayor escala, ¿sí? Entonces hay que olvidarnos de este modelo donde la inseguridad es que un día llegue gente así, y si tuviera dinero pondría a alguien con una metralleta en cada acceso y entonces los paro en seco. No, la mayoría de los actos delictivos que ustedes están viviendo se parece más a estos temas. Alguien les está robando información, alguien está haciendo uso indebido de los recursos, está metiendo una factura, está haciendo alguna versión del abuso de confianza, de boicotear su propia operación. Hay gente que está dentro que se encarga de que los resultados no se den, o está consumiendo alcohol, o está teniendo acoso sexual a algún colaborador, o se está subiendo el tono de las riñas y de las luchas de poder que se dan en todas las empresas. Y esto va a ser el inicio ya de
otras conductas más avanzadas, pero al que le tienen que tener miedo se parece mucho más a esto que al de la figura anterior. Es alguien estresado, a lo mejor no le dieron la promoción y se le juntó con una deuda y con un posible divorcio, y en ese momento está haciendo tonterías a las 9 de la mañana en la oficina que ustedes les asignaron. Y luego nos vamos a otros que también a veces hasta parecen inocentes. La evasión fiscal la rebautizan como estrategias fiscales. Oye, ¿para qué pago los impuestos si se los van a malgastar gobernantes corruptos? Mejor le empiezo a encontrar la forma de esconder mis utilidades, de crear más empresas, y todo el mundo se empieza a inventar su historia de por qué no está tan mal entrarle hasta cierto límite. No estoy matando a nadie, no estoy envenenando a otros, sí, pero a lo mejor estás ayudándole a gente a que sí lo haga. Nos encanta poner en esa actitud como del caballo, de yo nada más veo mi tramito y hasta aquí, pues yo nada más le ayudé a alguien a blanquear un poco sus ingresos. Y ya luego está la gente que ahora sí cruza las líneas y empieza a secuestrar, extorsionar y demás, pero insisto, toda esa gente antes o incluso durante tienen su doble vida y son ciudadanos normales que se van a encontrar en el club, en el asiento de al lado en el avión, y ni cuenta se van a dar, porque nosotros permitimos que existan esas condiciones de que tengan esa doble identidad y tengan su vida tranquila. Si toda esta gente se la pusieran imposible, se lo juro que la piensa otra vez. Y así ha pasado, sí hay casos de éxito. Cuando estaba en la policía, lo primero que hacíamos era, a ver, ya demostramos que con recursos no le vamos a ganar a la delincuencia, porque ya tenemos cientos de millones de dólares a nuestra disposición para comprar equipos, tecnología, pagarle a la gente bien, y de todas formas la gente acaba trabajando para los grupos criminales. ¿Qué estamos dejando de hacer? Y entonces ahí es donde nos volteamos a ver y vemos cómo teníamos que haber entrado como en el fondo de la motivación de la gente, etcétera, antes de nada más decir, ahí te van todos los recursos, ¿sí? Entonces, como policía, lo primero que tienes que entender, y ustedes mismos en algún momento se tienen que sentir un poco policías investigadores, policías preventivos, decir, no se trata nada más de que expulse de la empresa o incluso que lo denuncie y trate de mandar a prisión, sino empezar a detectar la gente que está en esta pendiente delictiva y conseguir que se reivindiquen. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir, aunque sea una mano, que en el pasado fueron un personaje, ya no el que son el día de hoy, alguien que no quisieran que sus hijos se convirtieran, pero reconsideraron y corrigieron el camino? Yo me incluyo. ¿Sí? Yo no estoy orgulloso de lo que eran mis 20 años, de todo lo que hice, pero en algún momento, por todo lo que fui viviendo, por los ejemplos que fui recibiendo, me di cuenta que prefería algo totalmente distinto. Y casi todos los casos de éxito que tenemos de policías y de sociedades que se han corregido tiene que ver con empezar a rechazar rotundamente estas conductas antes de que se escalen. ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar de la teoría de las ventanas rotas? Sí, eso fue un poco más sonado y todavía es debatible. Se los voy a resumir en un minuto. En algún momento alguien puso un vehículo de lujo en dos colonias de una misma ciudad, en la de muy alto perfil y en la de muy bajo perfil, sociólogos, como para ver qué pasaba. Y en la colonia de bajo perfil desmantelaron el coche muy rápidamente y en la otra no lo habían tocado al cabo de un par de días. Entonces dijeron, es natural, ¿no? Por el perfil de la gente que vive ahí, los de acá tienen más tendencia a ser delincuentes. Pero casi por accidente alguien le rompe un vidrio al vehículo que estaba en la colonia de alto perfil y en cuestión de 2 días pasó lo mismo que en el otro. También ya le habían quitado las llantas y la batería y los asientos y todo. Y ahí sí se hicieron una pregunta interesante. Pues no, que de este lado estaban los muy respetuosos, pero resulta que si tenemos la percepción de que un espacio no está siendo respetado, no está siendo cuidado, todo el mundo se sirve, porque es tierra de nadie. Y lo mismo pasaría con una calle. Si en una calle hay un edificio, le rompen el vidrio y nadie lo repara, alguien lo va a notar. Aquí se puede operar.
Y va a haber quien de una vez pues rompa las luminarias y empieza a asaltar, empieza a violar, empieza a vender droga, hasta que alguien llegue y borre el grafiti, repare la ventana y manda un mensaje contundente de que aquí hay gente cuidando el espacio. Lo mismo pasa en las organizaciones, lo mismo pasa en las sociedades, en una colonia, etcétera, donde todos somos responsables de que el espacio se sienta cuidado. ¿Y qué significa sentirse cuidado? Es, si alguien comete una conducta, tiene que haber una consecuencia. ¿Cuántas veces no les ha llegado un aviso de que alguien se portó muy agresivo con otro colaborador y la dejan pasar? Que alguien metió unos gastos que no tienen nada que ver con la operación de la empresa y la dejan pasar. Que alguien acosó sexualmente porque a lo mejor traía unas cucharadas de más en la fiesta de la empresa y la dejan pasar. El que no hayan hecho nada mandó un mensaje contundente al resto de la organización de aquí se puede, aquí la gente puede ir y tener una historia con una subordinada y que nadie diga nada, pues al rato todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Aquí alguien puede meter gastos y que se la perdonen, todo el mundo va a hacer lo mismo y entonces empiezas a contaminar toda la organización. Y lo contrario, la mayoría de los casos de éxito que yo encontré siendo policía, diciendo cómo podemos corregir a policías mexicanas con bajo presupuesto, porque sí, muchas policías municipales que tenemos como 2,000 de esas, no tienen dinero y tienen ganas de hacer las cosas bien. Entonces los convocábamos y decían, pues mira, pónganse a ver lo que pasó en Australia, pónganse a ver lo que pasó en Chile. Y no digo que sean países que lo hicieron todo perfecto, pero que en determinado momento tomaron las decisiones correctas para crear esa cultura y permearon a la sociedad. ¿Y qué son esas decisiones correctas? Pues que empezaron a señalar a quien hacía las cosas mal. Y pasó desde en Sicilia, que fue casi de donde nace el crimen organizado. En algún momento la sociedad decía, vamos a poner muy incómodos a estos, aunque nos juguemos la vida. Y no importa que yo no sea un juez, no importa que yo sea un simple vecino, voy a empezar a mandar mensajes, a hacer llamadas, a reportar en la propia escuela, para que no puedan tener una vida normal todos los que cerca de mí están haciendo algo que finalmente daña a la sociedad, y ganó la sociedad. En todos esos países que hubo violencia, que hubo mucha corrupción, de repente ese efecto que se contagió hizo que se limpió la sociedad, que cambió la cultura y que quedaron tan débiles esas organizaciones criminales que o se fueron a operar a otro lado o se dedicaron a otra cosa. Entonces sí existen muchos casos de éxito, pero tenemos que partir de este principio, que nadie ya es malo y condénalo y hazle la lobotomía o mételo el resto de su vida a prisión, sino todo el mundo puede corregir su camino. Y también tienes que conseguir que la gente se empiece a observar y empiece a cuestionar lo que hace. Y eso sí es tarea también de todos ustedes, recursos humanos, que según yo ya se tendría que llamar capital humano, porque el recurso para los economistas tiene otra connotación, y entonces el recurso es el que puedes usar o dejar de usar, desechas, y el capital es el valioso, ¿no? Cuando realmente las empresas dependen de su gente y de qué tipo de gente, y no nada más es que los trajiste buenos, sino a lo mejor los trajiste como materia bruta y los fuiste convirtiendo en algo a través de los meses y de los años, ¿sí? Entonces regresamos a la delincuencia. Tiene algunas causas evidentes, es decir, es como si fuera un caldo de cultivo. Cuando tú llegas a un país, y eso es bien triste también, así como cuando un mexicano se va a vivir a Alemania, a los pocos, ya no digo meses, a las pocas semanas, ya no se atreve a cruzar la calle si no está el monito en verde, ya no se atreve a infringir la más mínima regla, porque se da cuenta que es un país donde nadie se atrevería a tirar una envoltura al piso, porque la propia sociedad va y te mete una disciplinada fuerte. Pero también pasa lo contrario. Si un alemán se viene a vivir a México, al cabo de bien poquitas semanas ya está metiendo facturas falsas a su empresa y ya está conduciendo 30 kilómetros por encima de los límites, lo que jamás hubiera hecho en su país, porque el contexto lo permeó. Entonces, si tú dices,
Vivo en un país de gobernantes corruptos, donde el sistema de justicia no sirve, donde las instituciones policiales, en lugar de protegerme, trabajan para los delincuentes, las leyes todo el mundo se las brinca, y quien tiene el poder son los grupos delictivos. Pues aquí se vale todo. Entonces, esto es muy cierto, que estamos en un caldo de cultivo donde la tendencia es: permítete lo que quieras porque nadie acaba en prisión. Y es tristísimo. Cuando en otros países no te perdonarían, ahorita que vino la ley contra la trata, que dice, por primera vez hay que respetar la Constitución, porque el que sabe un poco de leyes, pues desde 1917, el artículo 123 ya hablaba de turnos máximos, y fue ignorado hasta la fecha. Y ahora viene una ley de trata que dice, va a haber consecuencias penales si no le haces caso a la Constitución, ley máxima que siempre existió, y de todas formas se hace un debate y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque todo el mundo la tiene medida. Oye, consulté a mi área legal y dice que de todas formas, si el trabajador lo consintió, vámonos de largo, nadie se va a ir a prisión. Y entonces se dan cuenta que todos estos incentivos de fuera no están operando. Y entonces nos quedan los de dentro. Ahora, pónganle atención a esta lista y levante la mano a alguien que me diga que no tiene responsabilidad sobre esos temas. Y nadie se va a atrever a levantar la mano, porque es totalmente materia de sus áreas: cuidar el clima laboral, el sentido de pertenencia, el nivel de frustración, qué tan permisivo, y todo lo que he venido comentando, que hace que la gente diga, independientemente de lo que pase en el resto del país, una empresa es como un pequeño país. Tiene sus propias reglas, su sistema de consecuencias, sus propios ejemplos. Tú ves que el dueño o el director de la empresa hace algo, y inmediatamente dices, pues me está poniendo el ejemplo. Yo puedo replicar su forma de hablarle a la gente, yo puedo replicar su forma de tratar de llegar a los resultados, ¿sí? Y ustedes, como áreas de recursos humanos, aunque no sean el director general, pueden ponerle un alto a alguien que se está saliendo, porque puede ser que el director general es buenísimo en temas técnicos y entendiendo el mercado, pero en una de esas está muy verde en lo que ustedes sí son muy fuertes, que es entender a las personas, entender esos mensajes y cómo les va moldeando el cerebro, lo que se está creando como un ambiente, cultura o hasta subculturas. Veamos subcultura porque, por ejemplo, en la seguridad privada, una cosa es la intención que tenemos cuando tú creas una empresa y dices, aquí estas son nuestras prioridades, y otra cosa es lo que realmente vive la gente que está en la calle, como ellos en su propia lógica deciden qué sí se vale y qué no se vale. Y luego ni siquiera tenemos vista a esas subculturas, porque no nos hemos tomado el tiempo de ir a subirnos a la patrulla o de ir a ponernos en la recepción y a escucharlos. Y ahí es donde vemos con qué reglas están actuando. Entonces, hasta aquí ya lo que vimos es que la inseguridad no es un tema lineal, de que gente nació mala y tan fácil como procesarlos y encerrarlos, sino que estamos ahí en un como esquema de causas y consecuencias. Muchos de ustedes han de haber trabajado con algún formato de un esquema de causalidad y buscar las causas raíz de algo. Y así es la inseguridad, tiene muchísimos factores alrededor, buena parte de lo que hemos venido comentando, que hacen que alguien en determinado momento o roba o lastima a alguien o cometa cualquier conducta. Y no existe una tecnología en donde yo pueda sentar a alguien y al cabo de una hora o de un día completo decir, esta persona es confiable. Me encantaría decirles que sí, porque un poco nos dedicamos a eso, los que hacemos seguridad, pero no existe. Y me van a hablar de un chorro de intentos y el polígrafo y el estrés de voz y el IDTech y el DPR, y me seguiría con una lista larguísima. Y créanme, con conocimiento de causa, que los peores criminales libran estas pruebas. La gente que te secuestra a niños y los hace pedacitos y los manda hacia la familia, te pasa esas pruebas y consigue llegar a altos cargos públicos, ¿sí? Y eso hablo sobre el pasado, mucho menos hacia el futuro. No hay forma de que yo la siente y diga, ya vi que en un año va a ser algo indebido. Ni nosotros mismos sabemos qué vamos a hacer en 6 meses. Y de verdad somos capaces de hacer cosas muy feas si nos aprietan los botones equivocados, ¿sí? Entonces,
regresamos al tema de qué motiva a la gente. Y aquí hay una preocupación creciente que tiene que ver con las redes sociales, porque cualquiera de ustedes abre Instagram, TikTok o el que quieran, o Facebook, y van a ver unas vidas que no tienen nada que ver con la realidad. Todos sus conocidos parece que están llevando vidas perfectas y van a lugares increíbles y todo se fue acomodando bien en sus vidas. ¿Y por qué ustedes no? Algunos que saben dar el doble clic dicen eso no es cierto. ¿Sí? Ni es tan glamorosa, ni su historia familiar o de pareja es tan bonita, pero muchos sí nos vamos con la finta porque es química cerebral. Basta que estemos un poco cansados y decimos, me estoy quedando bien atrás. Y eso está fuerte porque resulta que ya no somos los dignos de admiración. La admiración está el que está compre y compre casas en la playa y viajando a Europa varias veces al año y demás. Y entonces, ¿qué hice mal? Ya no brillo. Y esa parte está estresando a gente de todas las edades, al adolescente de 13 y al señor de 75 años, diciendo, algo tengo que hacer para alcanzar a mis referencias. Y eso es súper peligroso, porque por un lado, sospechen de toda fortuna instantánea. Cualquier persona que se hace rico en cuestión de meses, se los juro que está haciendo algo mal. Así, no, sí, por ahí hay un caso de éxito, alguno. La mayoría de las fortunas se construyen poquito a través de muchos años. Todos los demás están brincando muchas trancas. Pero sobre todo sea cierto, ¿no?, que tienen tanto dinero, porque muchos incluso hasta deben el viaje que no han hecho. Viene este tema de ser admirados. Ya no sé cómo cuentan su admiración en el número de likes, en la cantidad de invitaciones que reciben, pero no son las razones correctas para ser admirados. Ustedes que se dedican también a trabajar con las personas, pues ¿qué es lo que hace una persona digna de admiración? Pues su integridad, la forma en que se conecta con las demás personas, la forma en que tiene este espíritu de trascendencia. Ahí sí decir, tengo causas, y no causas heredadas, causas que yo mismo me adopté y quiero que mi colonia tenga tal, y quiero que mi país tenga tal, y le voy a dedicar, aunque no me paguen, todo mi tiempo libre. Y eso sí, los vas a ser dignos de admiración, y no importa tanto los demás ni los conocen, de ustedes mismos, de sus más cercanos. Pero no estamos siendo buenos en eso, porque fíjense cómo a todo su alrededor siguen pensando en qué marca usas y a qué lugar fuiste. ¿Sí? Entonces esto nos puede hacer muchísimo daño, ya nos está haciendo mucho daño por el nivel de estrés y de depresión y demás que está provocando en todo el mundo. Aunque tú lo veas y dices, es que tienes todo, pues sí, pero él sigue viendo que las Kardashian tienen no sé qué, pues ¿para qué volteas a ver a las Kardashian? Y entonces, lo que nos dice Spinoza finalmente es que acabamos adoptando como sentimientos colectivos. Podemos tener un miedo común, una esperanza común, y eso también lo dicen por muchos lados. Tú eres un poco la media de las personas que más frecuentas y de las personas a las que escuchas con más atención, etcétera. Y aquí es donde también ustedes son responsables de provocar o de enfriar estos sentimientos colectivos. ¿Sí? Si están en una empresa donde todos son anti-Morena y entonces empiezan todas las juntas diciendo el país se va a acabar, ¿quién ya consiguió su visa para irse a vivir a otro lado? Están enfermando a los demás. Si de todas formas ustedes dicen, mira, gobierne quien gobierne, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y le vamos a encontrar el modo, están motivando. Y entonces aquí también pueden tener esa influencia que hablaba Raziel hace rato, me encantó su plática, por cierto, sobre la integridad de la gente. Porque la integridad de la gente, digo, hay muchas formas de definirlo. Para mí es pararte frente al espejo y verte de una sola pieza. Así que yo diga, no necesito que nadie me lo diga, yo mismo me lo digo. Llevo 8 años felizmente casado y ni por aquí me cruzaría serle infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero para mí. No porque algún día me puedan sorprender y pierda mi familia, es lo que yo quiero para mí. Pero lo mismo pasa en la empresa. No tengo cola que me pisen el día que empiecen los radiopasillos, todo lo que da. Yo siempre voy a estar tranquilo, etcétera. Y eso sí te da un equilibrio, una paz mental
que tiene mucho más que ver con la felicidad que usar marcas, la que quieran, ¿sí? Entonces, regresando a lo de los síntomas, y a mí me pasó con la inseguridad un poco lo que les ha de haber pasado a los psiquiatras con el tema de la salud mental. Cuando yo era niño, alguien iba a ver a un psiquiatra porque ya estaba muy mal, y decían, hijo, qué fuerte que tiene que ir a ver a un psiquiatra, pero cuando te pones a estudiar el tema, de repente dices, oye, todos somos un poco de varias situaciones de salud mental, y entonces antes de señalar hasta como que yo mismo, ¿qué estoy haciendo para no ser tan de esto y tan del otro? Y lo mismo con la delincuencia. Antes de estar señalando a todo el mundo, en dónde ustedes ya se están acercando a esas líneas, y si de verdad las quieren cruzar. Esta ya se les platiqué, me las voy a brincar rápido. Y entonces Descartes dice que en una organización todo se trata de cultivar valores positivos para crear un espacio donde la gente no actúe por miedo al control y a que te expulsen y demás, sino que tú mismo te pongas ese propósito de escribir tu propia historia. Y entonces regresamos a esta pregunta que es muy válida: ¿en manos de quién está cambiar la seguridad? ¿De Claudia Sheinbaum o del gobernante o alcalde o diputado o quien quieran? ¿O de nosotros? ¿Sí? De todos. Y es lo que yo les digo, no necesitas tener tu kepí puesto y tu fornitura para sentirte policía. Eres policía hasta en tu propia casa, porque si tú no pones disciplina ahí, nadie me lo va a hacer. Pero también en tu empresa y también en tu colonia y también en todos los comités y asociaciones en las que puedas participar, tienes esa responsabilidad y tienes que evolucionarla. Es que el nombre policía está muy demeritado porque en los 70s había que tenerles miedo. La policía no trabajaba para protegerte, tu ciudadano, trabajaba para proteger a los gobernantes, aunque eso implicara golpear a los ciudadanos. Y nos quedamos con ese modelo, manténlos lo más lejano posible. No quiero tener nada que ver con policías, pero de forma muy ágil empezó a evolucionar. Para los 80 ya no era la ciudad es segura porque hay una patrulla en cada esquina, sino empezaron a moverse donde más los necesitan, y luego por ahí de los 90 empezaron a ser policías, pero parte de la misma comunidad. Yo crecí aquí, entonces el que está delinquiendo estuvo conmigo en la escuela o fue mi vecino, y puedo hablar con él de tú a tú, no tengo que llegar a intimidarlo, me escucha, lo escucho. Y luego se volvieron gente muy pensante. La mayoría de los países desarrollados, la policía no es alguien que está esperando una llamada para llegar y desenfundar su arma, es alguien que se anticipa y va a tocarle la puerta al diputado, al director de la escuela, a quien haga falta, y empieza a organizarlos para resolver un problema que apenas están haciendo. Y dices, ¿un uniformado? Sí, un uniformado con ese nivel de autoestima, con ese nivel de método en la cabeza, como para decir, no desperdiciemos estos chavos, que si no hacemos algo ahorita en 5 años, ahora sí no vamos a poder ni pararlos. Y luego ya vienen estos modelos de inteligencia donde ya hasta les quitas el uniforme. Y yo incluso como proveedor de seguridad les digo lo mismo. ¿Para qué quieres tener 25 uniformados por turno si todo el mundo los tiene medidos? Disfrázalos de montacarguistas, disfrázalos de choferes, y ahí sí te vas a dar cuenta qué está pasando y vas a poder actuar. Y eso tiene que ver con la inteligencia. Actuar antes de que sucedan las cosas. Esta foto para mí explica más que todo lo que llevo hablando. Ese es el tipo de policías que queremos, el que se sienta en el piso con los niños y les platica qué tipo de sociedad queremos. Y entonces hay tantas cosas que podrían caer en una combinación de ¿y qué tipo de seguridad yo le puedo dar a mi empresa? Y muchos van a hablar de tecnología y cámaras y sensores y demás. De esto nos podríamos echar horas platicando. De nada te va a servir una muy buena tecnología, ni siquiera muy buenos análisis de riesgo y procesos, si no tienes resuelto el tema de la gente. ¿Sí? Entonces ya, a manera de cierre, porque se me está acabando el tiempo, el factor humano, ¿qué es? ¿El eslabón más fuerte o el más débil de la cadena? O el más débil, las dos cosas. ¿Sí? Entonces me voy a ir para cerrar, un premio Nobel de economía, pero aplica para todas las ciencias, se llama la teoría del O-Ring. Quienes recuerden o lo leyeron, en 1986
despega el Challenger después de años de investigación de los mejores científicos del mundo y explota al minuto de haber despegado. Mueren los 7 tripulantes y paran todas las operaciones espaciales por años. Y la gran pregunta es, ¿qué hicimos mal? Pues todo el mundo había hecho todo bien, salvo alguien que escogió una rondana de caucho, una rondana de $10 que debía de impedir que un gas pasara de una cámara a otra, y eso echó para abajo miles de horas de los mejores talentos del mundo. Y entonces les regresan las preguntas a las organizaciones. Ustedes podrán estar haciendo 99% de todo lo que implica crear integridad y clima organizacional, pero ¿dónde está su rondana que les va a tirar todo el modelo? Con que hayan descuidado un solo aspecto, se les va a ir el Challenger al suelo. Y entonces, eso es lo que te acaba diciendo esa teoría que ganó el premio Nobel. Siempre ve el eslabón más débil, que tiene que ver casi siempre con una persona que no entendió, que no fue motivada, que de alguna forma está jalando hacia otra dirección, y les va a cambiar por completo el resultado. En vez de que queden en el resultado óptimo, con todo la combinación de lo que tenían, ese solo componente mal o descuidado los va a meter en un resultado en que la empresa entera puede desaparecer. ¿Sí? Entonces es un tema de complementariedad estratégica que se da entre las personas. Y ya con esto cierro. Ahorita vienen muchos incentivos y cualquiera de ustedes ha estado leyendo del REPSE y de una propuesta a disminuir jornadas a 40 horas y todo lo que nos está desestabilizando el mercado laboral en México. Hay quien lo ve de forma muy negativa, ese gobierno ya no quiere que sigamos contratando. Hay quien lo ve de la forma positiva, por primera vez le están dando condiciones a la gente que tenga un equilibrio entre su vida familiar y la profesional, pero a final de cuentas lo que nos están haciendo es dando un empujón, un piquete en las costillas de decir, cuestiónate tu modelo, ¿de verdad necesitas a tanta gente cansada presente en los sitios o ya era como para que hubieras hecho la migración a lo digital, al uso de plataformas, automatizar ciertos procesos? Y no es que queramos desaparecer empleos, queremos dignificar el trabajo de la gente, no queremos a nadie haciendo algo mecánico y odiando su vida, y entonces todos estamos en condiciones de proponer y volvernos hasta necios, porque no funciona la primera. Platican con cualquiera que esté en áreas de innovación y te van a decir que en algunos casos les llevó muchos años convencer a la cabeza y a los de abajo y a todos los de en medio de irse hacia un modelo donde la gente utilice más su cabeza y menos sus músculos, y ahí vamos a conseguir muchísimo de sentido de pertenencia, de lealtad y de todo lo que esperamos de la gente que contratamos. Entonces, ya por último, la seguridad, tenemos un problema grande de expectativas autocumplidas. Si tú esperas bien poquito de la gente, ellos se la van a creer y te van a dar bien poquito. Si tú dices, ese nada más está en la caseta sin hacer nada, va a acabar en la caseta dormido, viendo películas. Pero si tú haces que se la crea, que así como los doctores están salvando vidas, el de seguridad también lo está dejando todo por cuidar a la gente, va a cambiar por completo su actitud y vas a tener a otra persona. Y esa es la tarea que, así como cuando cambiamos de régimen alimenticio, no se trata de que un día comí una ensalada, ya debería estar muy sano, no, es todos los días, a todas horas. Lo mismo es en el trato que le estamos dando a la gente. Crear o cambiar una cultura es cada conversación que tenemos con la gente, cada mensaje que estamos transmitiendo, tenemos que crear esta cultura de la seguridad. Muchas gracias por su atención. Súper tiempo, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Jorge Cortés, tu tocayo, que nos pueda apoyar para poder hacerle la entrega de su reconocimiento. A Jorge, un gran tema, un aplauso. Muchísimas gracias a Jorge Uribe, que estuvo con nosotros de IPS. Y justo vamos a ver ahora un video de IPS, nuestro patrocinador Oro, y les dejamos un video. Imaginen